la voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo podrá. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo el apóstol Pedro, verdadero siervo de Dios. Mis amados hermanos, vivimos en un tiempo de mucha confusión religiosa. Hoy existen miles de sectas religiosas en la cristiandad de ahora. Tenemos muchas iglesias, demasiadas iglesias, muchas denominaciones religiosas. Estamos en un tiempo de esa naturaleza. Por allá, hermanitos, por allá, por favor. Decíamos que estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión religiosa. Verdaderamente, esto es la Babilonia que habló el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Demasiadas denominaciones religiosas. En el principio de la era cristiana teníamos solamente una iglesia apostólica, un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe, un solo intercesor al inicio de la era evangélica. Hoy vivimos al final de la era evangélica
Y encontramos denominaciones por doquier, cientos de denominaciones, cientos formas de creencia, miles de doctrinas distintas unas de otras. Y este trabajo lo hizo nada menos que el pastor. El pastor es el gran culpable de todo lo que hoy día ocurre en la cristiandad, con falsas doctrinas, con pastoras, con doctrinas equivocadas. Señor, así no han llevado al pueblo a la salvación. Jamás se van a salvar nuestros pobres hermanos evangélicos con esas doctrinas que los señores pastores han enseñado a la cristiandad de ahora. Mis amados hermanos queridos, tenemos que hacer una reforma. No nos queda otro camino. A la iglesia de la Edad Media, al pueblo de Dios, no le quedó otro camino que realizar una reforma. Siglos donde la Iglesia Católica empezó a meter doctrinas y creencias y tradiciones en la Iglesia, que no les quedó otro remedio que levantarse en una reforma los hermanos como Juan Jos, Martín Lutero, Pedro Baldo, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, que hicieron una reforma y siendo perseguidos por la Iglesia Católica Romana, muchos quemados vivos, enterrados vivos. Eso es la Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos. Y dentro de poco usted lo va a ver a la Iglesia Católica Romana cuando adquiera su poder que tuvo en la Edad Media, nuevamente, entonces obrará exactamente como lo actuó durante la Edad Media. Por eso la Biblia profetiza, Señor, una gran persecución al pueblo de Dios. ¿Quiénes van a perseguir? La primera bestia juntamente con la segunda bestia. La primera bestia es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué decimos que es la Iglesia Católica Romana? Porque la profecía dice las características, cómo conocer a la iglesia, a esta bestia. Y algunas características te lo voy a mencionar porque ya hemos estudiado también eso. Dice la Biblia que se iban a vestir, su vestuario iba a ser de color rojo carmesí, iba a ser de color verde, iba a ser de color morado. La Biblia lo menciona, no lo mencionamos nosotros. Si buscamos ese vestuario en las diferentes congregaciones, no lo vamos a encontrar. Pero sí lo vamos a encontrar en la Iglesia Católica Romana. Sus líderes religiosos, el prelado religioso de ahora y de antaño, utilizan esos colores: el verde, el rojo, el morado. ¿Cómo se cumple la Escritura para conocer quién es la bestia? Decía la profecía que se iban a sentar su jefe máximo en una ciudad que tiene 7 colinas. Y eso, ahí precisamente se sienta el señor Papa. Ahí está el cumplimiento. Las 7 colinas es la ciudad de Roma. Es la única ciudad que está rodeado de 7 colinas, mis amados hermanos. Se cumple la profecía. Así también encontramos en las Sagradas Escrituras que la bestia iba a actuar por 1260 años.
y la Iglesia Católica Romana actuó contra el pueblo de Dios 1260 años. Imagínate, mi apreciado hermano, hasta que durante la Revolución Francesa en 1776, mi apreciado hermano, o 78, perdón, Napoleón Bonaparte, con un ejército a mando de su general Berthier, lo tomó prisionero, ingresando a Roma, a la ciudad de Roma, tomó prisionero al Papa Pío VI y lo llevó, mis apreciados hermanos, a Francia, en donde murió el papado, el Papa, y desapareció el papado. Pero la Biblia dice que iba a ser su herida curada. Esta es la otra característica. Y se cumplió con la Iglesia Católica Romana, como lo estamos viendo nosotros ahora. También menciona las Escrituras que está fichado con el 666. Y aquí ya le hemos mostrado 4 formas de demostrar que este poder papal está fichado con el 666 y sale el número 666. Ya le hemos demostrado en muchas oportunidades. Ahora estamos avanzando en el estudio. Por eso la Iglesia Católica Romana es la bestia del Apocalipsis. También menciona que esta bestia se va a unir con las iglesias evangélicas. Y eso es lo que ya está ocurriendo. Mis amados hermanos televidentes, la bestia habla en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al versículo 10, te habla acerca de la primera bestia. Y que con Roma, con la Iglesia Católica Romana, se cumple a la perfección todas las características, por lo tanto, es la bestia, indicadas por la Biblia. Ahora, desde el versículo 11 en adelante, te habla acerca de la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia también tiene sus características. El diablo ya viene de una manera más disfrazada, más sutil, más camuflada, para que puedan creer la gente. Pero la profecía lo menciona que es como un cordero, pero habla como dragón. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 11, menciona: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos como de cordero. Parece cordero, pero que habla como dragón. Y en realidad no es cordero, sino que, vuelvo a repetir, viene camuflado, más escondido, más abierto es la Iglesia Católica Romana con sus doctrinas falsas, más abiertamente. También la Biblia dice que el dragón es la que le dio su poder y su trono. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo y Satanás. Y por eso el dragón en la segunda bestia, en la primera bestia, detrás de la Iglesia Católica está el dragón. No es la iglesia verdadera como habla este señor Toro, este sacerdote Luis Toro. Mentira, todas las mentiras que trata de demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera. Pero la profecía lo menciona como la falsa, como la madre de las rameras. Entonces la segunda bestia se encuentra en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Esto ya es otro cuerpo religioso que va a aglutinar a miles de cristianos, así como es la bestia, aglutina a miles de cristianos. Ahora vemos nosotros que la segunda bestia va a aglutinar a miles de personas.
Por esa razón, mi querido hermano, que la segunda bestia parece cordero, pero habla como dragón. Va a parecer que fuera de Dios. Van a tener un vestuario más adecuado, van a pensar en una buena presentación, con camisa, con corbata, con terno, con saco, para que vean que es cordero. Mas lleva la Biblia en la mano, pero cuando te habla, no es cordero. A usted le pareció cordero. La Biblia dice, parece cordero, pero cuando habla, habla como dragón. Así es, mi apreciado hermano. Quiere decir que su hablar de estas iglesias, que son las iglesias evangélicas, todas las iglesias evangélicas, mis amados hermanos, por eso no hay que dejarnos engañar. Todas las iglesias evangélicas son falsas. ¿Sabía usted eso? Que todas las iglesias evangélicas no tienen la doctrina verdadera. Se encuentran con doctrinas falsas enseñadas por los señores pastores, por los señores élderes, por los reverendos, por los superintendentes, ¿no? Por los llamados ministros que explotaron al pueblo con doctrinas falsas como el diezmo. Por ejemplo, les gustó esto, lo que le gusta es el dinero, lo que le gusta es explotarte, mi apreciado hermano que perteneces a esas iglesias. No, explotarte con mentiras, lo que quieren es tu dinero, tu billetera, tus posiciones. No quieren en realidad que tú te salves, lo que quieren es el dinero que vas a tener o que tienes y que tienes que traerlo obligatoriamente y dárselo al pastor como diezmo, que no existe en la Biblia. En el Nuevo Testamento no hay el diezmo. El diezmo estamos en el Antiguo Testamento, que gracias a Dios ya hemos estudiado y eso ya está totalmente anulado. La Biblia dice, Jesucristo al entrar al mundo dijo, sacrificios y holocaustos no quisiste ni te agradaron. Por lo tanto, quita lo primero para establecer este último. Quita el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. Por eso el diezmo ya está anulado y no hay por qué dar al pastor. El pastor debe trabajar como usted trabajó, como trabaja usted y como trabajaron los apóstoles para sostener a su familia y sostener también la prédica. Mis amados hermanos, este es otro sistema de sostenimiento que Dios puso en el nuevo pacto. Ya no hay diezmo. Entonces la Biblia dice en el versículo 11 que parece cordero de Apocalipsis 13, pero habla como dragón. Y su hablar es precisamente su doctrina, sus volantes, sus folletos, sus prédicas, ¿no? Cuando el pastor se pone al frente del pueblo y comienza a hablar como dragón, o sea, falsas doctrinas, doctrinas del dragón. ¿Qué significa eso? Significa que detrás de la bestia está el dragón y detrás de la imagen de la bestia está el dragón también. Entonces el dragón, que es el diablo y Satanás, los tiene tanto a la primera bestia como a la segunda bestia en su bolsillo, a todos. Es por eso, mi apreciado hermano, que tenemos que hacer una reforma. Y el día de ayer hemos estado estudiando acerca de la ley de Dios, que el señor pastor, que no es, que parece cordero, pero que habla como dragón, desde el púlpito enseñó a que usted no obedezca la ley de Dios. ¿Sabe quién es la que no quiere que se obedezca y que se acepte la ley de Dios? Es el diablo, es el dragón. Por eso es que las iglesias evangélicas en su totalidad lo rechazan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está precisamente el dragón. Y el dragón lo que no quiere es que los cristianos obedezcan los 10 mandamientos. No quiere. Por esa razón
el pastor que parece cordero comienza a predicar desde los púlpitos, ¿no?, diciendo que no se debe guardar la ley de Dios, que eso ha sido para los judíos, etcétera, etcétera. Pero el día de ayer, mi apreciado hermano, pienso que he sido bastante claro. Amén. De que ahora vamos a dar un pequeñito repasito para continuar nuestro estudio de la ley. Habíamos mencionado que hay dos tipos de leyes y que no deben confundir ni nuestros hermanos evangélicos ni nuestros hermanos israelitas. Los israelitas están en otro asunto, son falsos también, pero ya no están como la bestia y la imagen de la bestia, ya no están como la primera bestia ni como la segunda bestia. Estos están catalogados ya aparte de esto. Ellos están bajo Mateo 24, desde el verso 3 al verso 4, 5 y verso 24, en donde mencionan la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Ellos están en esa agrupación, que no solamente es en el Perú, sino también está en el Brasil, está en Chile, está en México, está en Venezuela, se encuentra también en Siberia, se encuentra en Canadá, se encuentra en diferentes países del mundo que ya han aparecido según Mateo 24, versículo 3 al versículo 5, 6, encontramos la aparición de ellos. Y en el Perú, lamentamos que esto haya ocurrido, aparecieron también los israelitas bajo este señor que se llamó Paulino Atascusi Gamonal. Más parece que su nombre exacto es Paulino, porque sus hermanos mismos hablan de Paulino, que ya hemos pasado el video, antiguos, refiriéndose a Ezequiel, que posteriormente apareció con el nombre de Ezequiel. Prohibido ya decir Paulino, sino Ezequiel, ¿no? Eso es para coincidir el versículo de una manera falsa interpretación que han dado con Ezequiel capítulo 24, versículo 24. Mis amados hermanos, el día de ayer hemos mencionado que existen dos leyes. Uno que es la ley de Dios, que Dios mismo los escribió en dos tablas de piedra. Y las piedras era obra de Dios y las escrituras era escritura de Dios. Lo escribió con su propio dedo y hemos dado lectura, diferentes versículos para demostrar. Hoy solo estoy dándoles un repaso. Entonces, la ley de Dios fue dado por Dios mismo. En la ley de Dios no hay intervención humana, no existe. Si existe un documento en donde Dios mismo escribió, eso es la ley de Dios. Si existe un documento donde Dios mismo escribió, mis amados hermanos, sin intervención humana, es los 10 mandamientos. ¡Qué privilegio! ¡Qué santo! ¡Qué santidad de la ley de Dios, mis amados hermanos! Por eso los apóstoles dijeron que es santa, justa y buena como su autor. Ahí está. Pero vemos también que existe la otra ley, la ley de Moisés. Y la ley de Moisés existe porque el hombre entró en pecado. Y el pecado es transgresión de la ley, según primera de Juan capítulo 3, versículo 4, 5, así lo menciona, que el pecado, dando como una definición, que pecado es la transgresión de la ley. Y Adán y Eva cometieron pecado. ¿Qué cosa hicieron entonces? Transgredieron la ley. Y como consecuencia de la transgresión de la ley, nuestro Dios Padre planificó, Señor, un Salvador. Y ese Salvador lo escribe Moisés como símbolo, como una representación, como una sombra venidera
hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Una vez venido nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés terminó, se acabó. La ley de Moisés existe por motivos del pecado. Si no hubiera pecado, la ley de Moisés no tendría razón de existir. Por lo tanto, la ley de Moisés terminó cuando nuestro Señor Jesucristo vino y ya estuvo en la tierra y murió en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, tanto de atrás de Jesucristo como de adelante de Jesucristo. No hay otro Salvador, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro Salvador, como pregona la iglesia los israelitas, que Ezequiel era el Salvador y murió, y Jonás ahora es el Salvador del mundo. No, eso cualquier ratito lo van a predicar, pero de acá lo estamos adelantando para que usted, cuando usted escuche la prédica de estos señores, ya nosotros lo habíamos mencionado, sus falsas doctrinas que tiene esta denominación religiosa. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos retornando después del corte comercial. El día de ayer hemos estado viendo que existen dos leyes, uno que se llama la ley de Dios y el otro que se llama la ley de Moisés. Uno es eterno y el otro es temporal. Terminó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ya no hay que hacer. Pero hay fariseos modernos de ahora que quieren hacer la ley de Moisés. Yo creo que se deberían haber llamado israelitas del antiguo pacto. Yo no sé por qué se han puesto israelitas del nuevo pacto cuando quieren que se practique la ley de Moisés, como ocurrió con nuestros hermanos en la primera era cristiana, dentro del primer siglo, en donde quisieron realizar los sacrificios, los holocaustos, guardar toda la ley de Moisés, incluso la circuncisión, todas esas cosas, y toda la ley de Moisés. Por si acaso, no solo es la circuncisión, sino que se guarde la ley de Moisés. Y cuando dice que su prédica, que se guarde la ley de Moisés, quiere decir no solo la circuncisión, sino que también quiere decir sacrificios, holocaustos, lunas nuevas, festividades, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la ley de Moisés. Pero los apóstoles inteligentemente no le hicieron caso y se quedó allí. Ahora hay fariseos en nuestro tiempo. Al finalizar la era cristiana, el día de ayer decíamos, todavía es comprensible que en la primera era, en el mismo tiempo del cambio, se podría entender todavía a estos hombres que verdaderamente no entendían, porque vivían pues en el momento mismo del cambio y había confusión. Pero más de 2000 años después, como el caso de nosotros, querer que se guarde la ley de Moisés, por Dios, ¿en dónde estamos? Amén. Señor, porque vino, Señor, este señor Paulino, ¿no?, como falso Cristo, y enseñó a los hermanos, y creen que se debe realizar pues el sacrificio, los holocaustos, la luna nueva, cuando a Dios ya no quieren, ya no le interesa, ya no quiere el Señor, ya ha sido anulado. Ya te hemos dicho un montón de oportunidades con la misma Biblia, mi apreciado hermano. Hemos visto también el día y ayer, mis amados hermanos, por qué Dios entregó la ley al pueblo de Israel. Esto hemos tratado de demostrar porque nuestros hermanos evangélicos creen que ellos son gentiles y como gentiles no están obligados de guardar la ley de Dios. Imagínense, eso creen ellos, que no se debe guardar la ley de Dios porque eso fue para los judíos. Y hemos explicado el día y ayer que por qué razón se lo dio al pueblo judío. Era lógico,
Lo ilógico sería que se lo dé a otro pueblo pagano, sino que es lógico porque el pueblo de Israel era el pueblo que Dios lo escogió. Por esa razón es la que Dios le dio al pueblo judío, porque era su pueblo de aquel tiempo. Ahora ya no, pues, porque su misión terminó el año 31, máximo el año 34, cuando desaparece ya Israel como pueblo. Mis amados hermanos, también hemos visto que en esas tablas que Dios le dio a Moisés, se le llama la ley de Dios, se le llama el testimonio de Dios, se le llama el decálogo y también se le llama los 10 mandamientos. Ya hemos dado lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, la cual ahí nos hemos quedado y vamos a continuar, mis amados hermanos. Deuteronomio 4:20, vamos a dar lectura que esos 10 mandamientos o que digamos, las tablas del pacto están considerados como los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Vamos a darle lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 13. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Deuteronomio 4:13. Amén. La palabra escrita dice así: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay varias cosas que aprender. Amén. Mis amados hermanos, por favor, traten de entenderlo. Miren lo que dice. Y Él os anunció su pacto. Cuando Dios entregó la ley a Moisés para que el pueblo de Dios de aquel tiempo obedeciera, no lo estaba dando solo para el pueblo judío, sino que también para los gentiles, porque ya hemos demostrado que Dios no es Dios solo de los gentiles, de los judíos, sino que también es de los gentiles. Para aquellos que recién de repente están viendo el programa, vamos a dar lectura en el libro de Romanos para que usted vea, mi apreciado hermano, para poderles explicar con base. Amén. ¿Qué es lo que menciona las Sagradas Escrituras? Gloria al Señor. Romanos 2:29. La palabra escrita dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Ahí está. No es Dios solo de los judíos. Por eso dice Romanos 3:19, si acaso Dios es Dios solo de los judíos, ¿no es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Entonces, si es de los gentiles, Dios quiere que se le adore a Él, gentiles y judíos, de la misma manera. No hay una forma de adoración para el gentil y otra forma de adoración para el judío, sino que Dios le da la ley de Dios a los judíos, porque los judíos tenían que llevar eso al mundo entero en su época, de enseñarles. Por eso que les da los 10 mandamientos, mis amados hermanos, como depositarios de la verdad, era para que los judíos enseñen al mundo entero lo que Dios les había dado. En este caso, la ley de Dios. Toda la ley de Dios se lo dio a los judíos, pero era para difundirlo al mundo entero como pueblo escogido de Dios. No era para que se circunciden ellos mismos y se encierren y pongan debajo del almud la luz que les había dado. Por eso cuando dice en el versículo 13 de Deuteronomio capítulo 4, y Él os anunció su pacto, al cual os mandó poner por obra. Dios mandó poner por obra. Ahí lo tienes. Dios mandó poner por obra los 10 mandamientos. ¿A quién? A los judíos. Pero no solo para los judíos, ya te he mencionado,
porque Dios no es Dios solo de los judíos, también es de los gentiles. Por lo tanto, los 10 mandamientos también se los dio por medio de los judíos al mundo entero, para que puedan ponerlo por obra. Eso es lo que dice acá, para ponerlo por obra los 10 mandamientos. Pero los pastores de ahora, Señor, rechazan así, de porrazo, los 10 mandamientos. Pero es algo absurdo que ocurre con los hermanos evangélicos. Rechazan los 10 mandamientos, sin embargo, en la iglesia enseñan mandamiento por mandamiento. O sea, de una manera, para que no se den cuenta, te enseñan a no matar. Eso es los 10 mandamientos. Es uno de los mandamientos de los 10. No cometerás adulterio. Te enseñan. Eso es una parte de los 10. Mientras que por otro lado dicen que los 10 mandamientos no se debe de obedecer. Pero sin embargo, te están enseñando cómo es el diablo, pues ve. Te están enseñando, es de una manera camuflada, ya es la segunda vez que ya te he mencionado, hermano, que son las iglesias evangélicas. Ahí está. Dicen la ley de Dios ha sido anulada, pero sin embargo te piden no matar. Esa es la ley de Dios. Te enseñan a no matar. Eso es uno de los mandamientos de la ley de Dios. No tener imágenes. Eso es otro de los mandamientos de la ley de Dios. Ahí está. O sea, en otras palabras, sí están, mientras dicen que no quieren obedecer, sin embargo están enseñando parte de los 10 mandamientos, no en su totalidad. Por eso, mi querido hermano, los pastores son los grandes causantes de esta prédica falsa. Otro asunto que los pastores han enseñado, que la ley ya no se debe guardar y que, sin embargo, teniendo presente, primera de Juan capítulo 3, versículo 5, que dice que la ley de Dios, pecado es transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Y el señor pastor desde el púlpito indica quienes quieren arrepentirse de sus pecados. A ver, pasen adelante los que quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Pero cómo? Pero pecado es transgresión de la ley. Pero no está enseñando el pastor de que no se debe de obedecer la ley. La Biblia dice, donde no hay ley, no hay pecado. Vamos a buscarle ese texto bíblico para darle lectura primero. Dice la Biblia, donde no hay pecado, donde no hay ley, no hay pecado. Y donde no hay pecado, no hay de qué arrepentirse. Pero el pastor dice, ¿no es cierto? El pastor dice, arrepiéntense de sus pecados desde el púlpito, el dragón, ¿no? Pero sin embargo, él ha enseñado que la ley ya no se debe guardar. Pero sin embargo, pecado es transgresión de la ley. Tremenda contradicción de nuestros hermanos evangélicos. Lo damos lectura, mis amados hermanos, para que usted entienda cómo nuestros hermanos evangélicos están totalmente equivocados con esta falsa doctrina que es importante para la salvación, como lo vamos a demostrar en nuestro estudio poco a poco. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Le damos lectura, gloria a Dios. Romanos 5:13. La palabra escrita dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahí está. Imagínate, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El pastor dijo que no se debe guardar la ley, pero alguien que supiera algo se levantaría y diría: señor pastor, ¿de qué me voy a arrepentir? Usted enseñó que no hay ley, que nosotros no tenemos que guardar la ley, porque esos son para los judíos. Y ahora usted me pide que me arrepienta de mis pecados. Pero ¿de qué pecado me voy a arrepentir? Según Romanos tal,
dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Yo no tengo pecado, porque la Biblia dice donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Vamos a darle lectura entonces en el libro de Primera de Juan, versículo 3:4. Lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras relacionado a esto? Amén. La palabra escrita dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Así es. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Es la definición de pecado que da el Espíritu Santo aquí en las Sagradas Escrituras. Mi apreciado hermano, tu concepto que puedas tener de pecado, eso se bota a la basura. Lo que tenemos que obedecer es lo que dice la Biblia. Ese es el concepto que da la Biblia relacionado a lo que, ¿qué cosa es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es lo que cometió Eva? Pecado. Quiere decir que transgredió la ley. Pecado es transgresión de la ley. Esa ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra, las piedras labradas es obra de Dios y la escritura es escritura de Dios. Dios mismo lo escribió en los 10 mandamientos. Si hay un documento que existió entre los hombres escrito por Dios mismo, eso es la ley de Dios. Y ahora estamos viendo que esa ley de Dios son los 10 mandamientos, también se le llama. Acabamos de dar lectura eso. Entonces, tremenda contradicción. Mientras el pastor enseña que no debemos guardar la ley, sin embargo la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Y también la Biblia dice, donde no hay ley, supuestamente el pastor dice que ya no tenemos por qué obedecer la ley, no hay ley para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, desde el púlpito pide a ver algún hermano que se entregue al Señor para el perdón de su pecado. Cristo murió, dicen ellos, para limpiar nuestro pecado. Pero si alguien supiera de la Biblia, le separaría y le diría, hermano, ¿qué pecado? Usted enseñó de que no debemos obedecer la ley. Y la ley, la transgresión de la ley, eso se llama pecado. Y la Biblia dice que donde no hay ley, como usted nos está enseñando, no hay pecado. Y donde no hay pecado, no hay arrepentimiento. Imagínense, ¿de qué me voy a arrepentir si no hay ley? Si no hay ley, no hay pecado. ¿De qué me voy a arrepentir? La Biblia dice que no hay arrepentimiento. Señor, ya ve, tremenda contradicción de nuestros hermanos. Por eso, mi apreciado hermano, cuando en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, ordena el Señor en el verso 13, dice que esa piedra que Dios lo mandó son los 10 mandamientos. Porque nuestros hermanos evangélicos tienen una eufobia, un odio, un rencor, un rechazo a la palabra ley. Ayer les decía, es como decirles ley a los hermanos evangélicos, es como mostrarles una cruz a Drácula. Drácula se escapa, se corre. Háblale de la ley al pastor, se corre. Háblale de la ley al hermano, a la hermana evangélica, se corre, se escapa, no quiere oír, no quiere escuchar, se escapa, porque eso le enseñó el pastor. Porque en realidad no es oveja, parece cordero, pero es dragón. Ahí te das cuenta, mi hermano, parece cordero, pero no es cordero, es dragón. Estos señores pastores y todos nuestros hermanos tienen un espíritu de rechazo a los 10 mandamientos. ¿Qué de malo hay en los 10 mandamientos? Sin embargo, los enseñan, a pesar de que dicen que no, sin embargo los enseñan, como lo vamos a ver más adelante, mi apreciado hermano. Esto no va a terminar ahora, esto va a terminar de repente la otra semana o la próxima semana todavía, porque hay muchas cosas que usted, hermano evangélico y hermano israelita,
tienen que saber relacionado a la ley. La ley de Dios es eterna para todos los tiempos y se adapta para todas las naciones. No hay límite. Se lo dio al pueblo judío porque era su pueblo. Pero, mi apreciado hermano, el pueblo judío como pueblo era para que evangelice, para que enseñe al mundo entero. Eso que Dios le había dado, la ley de Dios, o los 10 mandamientos. Por eso en este versículo dice, voy a leer Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que es lo que hemos dado lectura y que ahí nos hemos quedado. Dice el 13, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Mandó poner por obra. Al decirles a los judíos, lo está diciendo para todo el mundo, porque Dios es Dios no solo de los judíos, Dios es Dios también de los gentiles, y Dios no quiere que el no robar sea para los judíos, pero para los gentiles no. El no matar sea para los judíos, pero para los gentiles no. El no adulterar, que sea para los judíos, pero para los gentiles no. Tendrá dioses ajenos delante de mí, sea para los judíos, pero para los gentiles no. Tremendo error de los señores pastores que están enseñando en las congregaciones. Por eso no son cordero, son dragón. Y la única manera de que te salves, mi amado hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera y cualquier otra denominación que rechaza la ley de Dios, no van a ser salvos. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y usted no cree en el Señor Jesucristo. Lo que a usted le parece que está creyendo en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es creer la doctrina que salió de su boca de Jesucristo. Pero ustedes agarran el cuerpo de Jesucristo, dicen que creen en Jesucristo, pero verdaderamente rechazan la palabra que sale de la boca de Jesucristo. Cuando aceptar a Jesucristo es verdaderamente aceptar la doctrina de Jesucristo. Por eso en el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, me parece, menciona bien claro que el que se extravía de la doctrina de Cristo, a ver, vamos a darle lectura para que te des cuenta, hermanito, hermanita, señor pastor, usted también merece salvarse. Señor, tienes que pedir perdón al pueblo por haberles enseñado mal, porque a ti te enseñaron también mal. Así es, te enseñaron en los centros teológicos, ¿no es cierto? Y de ahí saliste con ansiedad de querer ganar dinero. Lo damos de lectura, gloria al Señor. Amén. Segunda de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ahí está. El que se desvía de la doctrina de Cristo, como en este caso estamos viendo el asunto de la ley, los hermanos evangélicos, no, y también los hermanos israelitas, porque ellos creen en otra ley. Amén. Ellos no creen en la ley que les estoy hablando. Ellos han hecho su propia ley. El señor Ezequiel Atascusi hizo otra ley. Él escribió, pero la ley de Dios lo escribió Dios mismo. Pero él escribió, cometió el gran error de meter su mano ahí. Y por eso no está aquí en la Biblia. Su ley de ellos no está en la Biblia. Ni la ley de los católicos está en la Biblia. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, aunque para eso a usted le parece que está teniendo a Dios. Sin embargo, usted no está creyendo en Dios. Cree en la palabra, mi apreciado hermano. Cree en la palabra. Si no crees en la palabra, estás mal. Amén. Solamente tienes que creer en la palabra escrita. Y no creas en la palabra que el pastor te diga y no está escrito en las Sagradas Escrituras, o está mal interpretado, como caso de los israelitas, que a todo trance quieren demostrar que Ezequiel Atascusi está en la profecía,
que Ezequiel Atacus está hasta el año de su nacimiento, ¿no? Tomando los 120 años del tiempo de Noé, agarrando los 1290 años de Daniel y no llega más a otro, y también llega a 1900, falta 18 años, y agarran los 30 años que el Señor salió a su ministerio cuando tenía como de 30 años, porque ni siquiera era 30 años, y agarran los 12 años de que Jesús estuvo predicando, discutiendo con los sacerdotes, con los rabinos, y lo suman los dos, son 30, ¿no es cierto? O lo restan, 30 menos 12, 18. Ese es el año que faltaba para que pueda estar el nacimiento de Ezequiel Atacus. Increíble. Se da en ellos, hermano, aberraciones en sus contenidos. Increíble, verdaderamente. Así es, pues por eso están borrachos estos hermanos, están envanecidos, están borrachos, están no de licor, sino de las falsas doctrinas, están mareados nuestros hermanos israelitas. Igual están los hermanos evangélicos con este asunto de la ley que les estoy demostrando perfectamente. Visita, hermano, visita la iglesia. Ya te voy a decir dónde queda la dirección. Nos vamos a un corte comercial y estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando. Ojalá que nuestros televidentes, hermanos evangélicos y hermanos israelitas se estén dando cuenta de la falsedad de sus doctrinas, que han sido enrolados equivocadamente, han caído a esas congregaciones. Todos son del enemigo. Usted se sale de una iglesia, se va a otra, es lo mismo del enemigo, vuelvo a repetirte, Apocalipsis 13:11 aglutina a cientos de miles de cristianos con el nombre de la segunda bestia, que parece cordero, pero habla como dragón. Quiere decir que parece cordero, pero detrás de ellos está el dragón, igual que la Iglesia Católica Romana. Ellos no son de Dios. Detrás de la Iglesia Católica, detrás del prelado, después detrás del Papa, detrás de los sacerdotes, detrás de todos ellos, está el dragón. Así lo mencionan las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, mis amados hermanos, por eso es que rechazan la ley de Dios. Y tengo que ir despacito con la ley de Dios, paso a paso, para que ustedes se puedan ir dando cuenta. Porque la gran responsabilidad que tiene la voz de la Reforma no es para poder ir galopando y tratando de avanzar en el estudio. Sería de parte de nosotros no un trabajo serio delante de Dios, sino lo vamos a hacer lento. Hemos visto varias cositas ahorita y ayer también, que la ley de Dios lo dio al pueblo judío. ¿Por qué se lo dio al pueblo judío? Porque el pueblo judío en aquel tiempo era su pueblo. Y ahora su pueblo, ya lo vas a saber quién es. Y a ese pueblo es lo que le va a dar sus santos oráculos. Así le dio al pueblo de Israel sus santos oráculos para que el pueblo de Israel enseñara al mundo entero. ¿Te das cuenta, mi hermano? Ahora también al verdadero pueblo, suponiendo que los metodistas son el pueblo de Dios verdadero. Entonces, los metodistas que son el pueblo de Dios verdadero, entonces, ¿qué tienen que hacer? Enseñar a los otros la verdad. ¿Se dan cuenta? Así también Dios le dio al pueblo judío. Y el pueblo judío, Dios le escogió para que sea su especial tesoro. Y le dio las tablas de la ley. Y estaban al mando ellos de Moisés. ¿Qué ciclo crees? No crees en el pueblo judío, pero sí aceptas a Moisés como el siervo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Y a su pueblo? ¿A quién representaba Moisés? ¿No era el pueblo judío?
A él lo aceptas, pero al pueblo judío no le aceptas. Está totalmente equivocado, mi apreciado hermano. Pastor, usted enseñó totalmente mal. Y ahora te quiero enseñar, mi apreciado hermano, que esa ley que Dios le dio a Moisés, y Moisés es para todos y para todo el mundo, siervo de Dios, no solo para los judíos, siervo de Dios. Mi apreciado hermano, esa ley que Dios escribió en dos tablas de piedra, en donde la piedra era hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios, esa ley también se le llama los 10 mandamientos. Así que, hermano metodista, bautista, pentecostal, cualquier iglesia que les han enseñado a rechazar la ley de Dios por X razones, cuando te hablo de la ley de Dios, te estoy hablando de los 10 mandamientos. No tengas esa cuestión negativa cuando se te dice la ley de Dios. No, la ley de Dios, y te escapas y te corres como que si has visto a alguien, como que si hay algo en ti, un aspecto negativo en tu persona, en tu interior, en tu alma, que rechaza la ley de Dios, y debe ser el dragón, y te escapas y no puedes escuchar la palabra, la ley de Dios. Pero en realidad, mi apreciado hermano, no eres usted el que está rechazando cuando usted rechaza, cuando se te dice la palabra, la ley de Dios. No eres usted, sino el enemigo, el diablo que está dentro de ustedes. Por eso es que rechazan. Ahora, esa ley, para que no rechaces, te trato de hacer entender que esa ley que Dios le dio a Moisés también es los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos. Y acá lo dice, Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que ayer nos hemos quedado. Imagínate que te sigo explicando lo de ayer, ¿eh? Por eso no quiero pasar ya a otro versículo hasta no hacerte comprender bien esto. Verso 13 dice, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. ¿Y en dónde estaban? Pero no eran la ley. Es que la ley es los 10 mandamientos. Amén. Y miren, para que confirme eso. Y los escribió, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí está. O sea que se refiere la ley de Dios o los 10 mandamientos. Así que no confunda. Lo damos lectura en otra versión. A ver, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. La palabra escrita dice así: así les reveló su alianza y les mandó que cumplieran los 10 mandamientos que él mismo escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien. Así que hermano evangélico, no creas que la ley de Dios es una cosa y los 10 mandamientos es otra cosa. Aquí está el versículo. Aquí está el versículo, y no es el único versículo. Son 10 mandamientos que Dios le dio, o la ley de Dios. Cuando te hablo de la ley de Dios, te estoy hablando de los 10 mandamientos. Cambio de nombre y te digo los 10 mandamientos. Te estoy hablando de la ley de Dios. Pero nota ahora otro asuntito. A ustedes les tengo que enseñar así, paso a paso, paso a paso. Mira, nota ahora esto. Dice, y mandó poner por obra. Nos mandó poner por obra a través del pueblo judío para toda la humanidad. Nos mandó poner por obra, o sea, obedecer. Y esta palabra obra, quiero que siempre te acuerdes, porque lo vamos a necesitar cuando estudiemos más adelante otro asunto. La palabra obra, que lo pongas, dice por obra, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, escritos en 2 tablas de piedra. ¿Dónde estaban escritos los 10 mandamientos?
en 2 tablas de piedra, que Dios mismo los escribió. ¿Dónde estaba escrito la ley de Dios? Es ese mismo, en las 2 tablas de piedra. Entonces, mi apreciado hermano, yo te puedo hablar la ley de Dios. Nota las palabras que te voy a decir ahora. La ley de Dios. Te puedo decir los mandamientos de Dios. Cuando te digo los mandamientos de Dios, te estoy hablando los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Los mandamientos de Dios. Cuando el versículo en alguna parte de la Escritura encontremos que diga los mandamientos de Dios, se está refiriendo a las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. Los mandamientos de Dios. No lo creas a tu pastor con la palabra los mandamientos de Dios, que se refiere a los mandamientos de repente de Jesucristo, como lo dicen ellos. No, bien claro, cuando dice los mandamientos de Dios, te está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Eso es de Dios. ¿Entendido, hermano? Muy bien, pasamos ahora al otro versículo. Vamos a lecturar Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 al versículo y el versículo 5. Primero el 4 y luego el 5. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Amén. Ahí está. Suponiendo que Moisés se haya equivocado en Deuteronomio capítulo 4, verso 3. Pero no se va a volver a equivocar 2 veces. Deuteronomio capítulo 10, en el verso 4, nos dice: escribió en tablas, conforme a las primeras, los 10 mandamientos. ¿Qué cosa estaban en las tablas? Los 10 mandamientos que Jehová os ha hablado en medio del fuego de la asamblea. Ahí está. Nuevamente lo repite. En las tablas lo que está es los 10 mandamientos. Por favor, no estoy hablando los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Es de la Iglesia Católica, está acá, en el Catecismo. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica está en el Catecismo. Los 10 mandamientos de Dios está acá, en la Biblia. No estoy hablando los 10 mandamientos de los hermanos israelitas. Los 10 mandamientos de los hermanos israelitas está en una tela que lo escribió Paulino. Eso que lo escribió Paulino y que está en una tela no está acá. En las tablas de piedra no están acá. Esas son explicaciones que dieron los profetas, los apóstoles y quizás Moisés mismo. Eso los ha juntado y él los ha colocado a donde él ha querido, donde él piensa que debe ir. Y los ha engañado a los hermanos que estos son los 10 mandamientos. Cuando esos no son, pues, los 10 mandamientos están en tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, no con el dedo de Paulino, no con el dedo de Paulino, sino con el dedo de Dios. Y está en Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 17. Quizás usted, hermano israelita, o hermana o joven israelita, usted nunca leyó lo que está en la Biblia, los 10 mandamientos, sino que a usted le enseñaron los 10 mandamientos de Paulino y está en la tela y piensas que eso es. No, compáralo con Éxodo capítulo 20, verso 3 al verso 17. Esa es la ley de Dios original, o sea, los 10 mandamientos original. Léelo y luego compáralo con lo que escribió Paulino
para que usted pueda verlo, las diferencias, pero sea un poco inteligente al dar lectura, porque son muy parecidos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia de los israelitas, son muy parecidos al verdadero. Muy bien, lo damos lectura ahora el verso 5. ¿Qué es lo que nos dice el verso 5? De Deuteronomio capítulo 10, verso 5. Lo damos lectura, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Amén. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Muy bien, otro detalle importante que usted debe de saber. Todos los hermanos católicos, evangélicos y también los israelitas. El 5 dice, y volví, o sea, regresó donde estaba el pueblo, y descendí del monte, o sea, bajó del cerro, y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Dónde los ha puesto? En el arca que había hecho. Ahí están las tablas. Esa arca se llamó entonces, porque contenía las tablas del pacto, se llamó Arca del Pacto. Tan poderoso era y tan importante era ese documento que Dios le dio, que la tribu de Leví, los encargados de llevar el arca, iban adelante, Señor, en su viaje hacia la tierra prometida. Y habían enfrentamientos con otros pueblos, el arca iba adelante. O sea, es como que si Dios mismo estuviera adelante del pueblo judío. Y el pueblo judío los derrotaba a toditos, porque tenía la ley de Dios en el arca del pacto. Ahí lo llevaban y caían derrotados todos los países, uno por uno los derrotaba, a pesar de que numéricamente el pueblo de los enemigos triplicaban en número que el pueblo judío. El pueblo judío, que no estaba acostumbrado a la guerra, mas esos pueblos tenían sus ejércitos y adestrados para la guerra, mientras que el pueblo judío no estaban, ellos siempre han sido esclavos, humillados, no tenían esa capacidad de guerra, de guerrear, no tenían las técnicas de guerra, pero por eso el arca del pacto, en su interior la ley de Dios o los 10 mandamientos, el único documento que el dedo de Dios lo escribió en la tierra para los hombres, mis amados hermanos, iba adelante. Y todos esos países caían derrotados por nuestros hermanos israelitas. Así es de importante los 10 mandamientos, para que te vayas dando cuenta la importancia. Estamos nosotros en el inicio, después vamos a estudiar esa ley mismo en el nuevo pacto y vamos a continuar con nuestro estudio. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Ahí lo tienes. ¿Dónde estaba? Estaba en el arca del pacto. Mi apreciado hermano y hermanas, el arca del pacto no era una invención de Moisés. El arca del pacto, el arca ya existía desde los tiempos eternos. El gran original está en el cielo, en el santuario celestial. Lo que Dios le dio a Moisés fue una copia, tanto de los 10 mandamientos como del arca mismo. Él tuvo visiones en donde pudo ver el arca del pacto, el gran original que está en el cielo. Esa misma arca le dijo a Moisés: me vas a hacer y va a estar en el santuario terrenal.
el santuario terrenal va a ser una copia del santuario celestial. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Por lo tanto, esa arca del pacto, Señor, estaba en el santuario celestial. Y en nuestro tiempo, porque Dios sabe que el mundo religioso cristiano de este tiempo iban a rechazar la ley de Dios, que tiene el arca en su interior, la ley de Dios. Esa arca lo tenemos nosotros en el santuario mismo de Dios, que es el gran original. Y en su interior está la ley de Dios, el original. Lo que hizo Moisés es una arca, es una copia de lo que él vio. Y la ley es una copia que Dios le dio a Moisés. Ahora, al final del tiempo, o sea, ahora, en nuestro tiempo, sabía Dios muy bien que la ley de Dios iba a ser rechazado. Ahora Dios les va a mostrar a este mundo cristiano de ahora esa arca del pacto. Y ahí va a ser el lloro, va a ser el lamento de todos nuestros hermanos evangélicos que rechazaron la ley de Dios. De nuestros hermanos israelitas también, porque se darán cuenta que Zacael Atascusi y Jonás Atascusi habían sido falsos cristos. Amén. Falsos mesías, y que ya no se debería de haber hecho los sacrificios y los holocaustos. Allí se lamentarán y allí llorarán. Y no falta mucho tiempo, mi apreciado hermano. Falta poco tiempo para la venida de Cristo. Por eso es que tenemos que hacer una reforma. Y yo les invité a los israelitas porque de alguna manera aceptaban la ley de Dios, para que podamos, Señor, tener esa clara visión de hacer una reforma final. Porque el mundo religioso está corrompido. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, vamos a ver cómo Dios va a mostrar al mundo entero esa arca que ahorita estamos estudiando. Y lo va a decir arca del pacto. Se llama arca del pacto, te vuelvo a explicar la definición, porque en su interior tiene las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios. Como Dios sabe que ahora en este tiempo final, el mundo cristiano que dice que creen en Dios y rechazan la ley de Dios, Dios les va a mostrar su gran error y les va a mostrar justamente el arca del pacto, en cuyo interior está la ley de Dios, esa que están enseñando a rechazarlo. Por eso, mi apreciado hermano, en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, sorprendentemente viene esta revelación. Y es después cuando el séptimo ángel comienza a hablar. Pero ya te voy a hablar de eso un poquito para que puedas comprenderlo mejor. Pero vamos a lecturarlo, el verso 19. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19. ¿Qué es lo que nos dice? Sorprendentemente, y aquí está tu situación, que tú vas a estar allí cuando esto ocurra. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. Ahí lo tienes. Gloria al Señor. Cuando esto ocurra, usted, mi hermano, metodista, bautista, pentecostal, evangélico, de cualquier iglesia,
que rechazaste la ley de Dios, Señor, va a ser tu gran lamento. Habrá terminado ya el tiempo de gracia. Ya no hay oportunidad. Es ahora. Y dice aquí el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Te acuerdas que te dije que Moisés escribió y hizo una arca de lo que Dios le mostró? Y esta acá está, es arca, en el templo de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Se abrió como una cortina el cielo y vio el arca, se vio el templo, se abre el templo y ahí se ve, ¿qué cosa? Se ve el arca del pacto, se veía en el templo. Amén. Nuevamente lo lecturo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Mi apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego cuando regreso les voy a explicar este asunto. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, volvemos después del corte comercial. Hemos estado dando lectura, Señor, un versículo muy interesante, pero antes habíamos lecturado Deuteronomio capítulo 10, verso 5, y dice el versículo 5, para retomar el estudio, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Acuérdense de esa arca que Dios le mandó a Moisés a formarlo de madera de acacia. Esa arca es una copia del arca que está en el santuario celestial. Esa arca que Dios le puso, que está en el santuario celestial. Pero el arca que hizo Moisés es otra arca que puso en el santuario terrenal. El santuario terrenal es una copia del santuario celestial. Así que cuando estudiamos el santuario terrenal, podemos ver lo que es el santuario celestial. Pero acá dice bien claro que descendió del monte y los puso las tablas del pacto en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová lo mandó. Pero resulta que, mis amados hermanos, eso fue en el pasado. Ahora nos trasladamos o nos transportamos hacia nuestro tiempo y más allá de nuestro tiempo, un poquito más allá. Es decir, antes de la venida de Cristo por segunda vez. Y va a ocurrir este acontecimiento que tiene que ver con el arca. Esa arca que Dios le mandó a Moisés, en donde Moisés lo puso las tablas del pacto, y se llamó Arca del Pacto. Se llama Arca del Pacto porque contiene las tablas del pacto. Si no tuviera las tablas del pacto, esa arca no se llamaría Arca del Pacto. Es Arca del Pacto precisamente porque en su interior contiene las tablas del pacto. Si no tuviera las tablas del pacto, no sería el arca del pacto. Nos transportamos más allá de nosotros, poquito antes de la segunda venida de Cristo, para que la humanidad pueda observar que la ley de Dios y que lo que Moisés hizo era una copia de lo que Dios le ordenó hacer aquí en la tierra. Interesante entonces el acontecimiento que va a ocurrir. Nos transportamos desde esa época a nuestro tiempo y de nuestro tiempo más adelantito. Y el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice su definición en el capítulo 1, verso 1, que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Amén. Para manifestar, para enseñar, para revelar
a sus siervos, no a todos, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y los envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay mucho que explicar, hermanos queridos. Que ustedes verdaderamente están en pañales con estas cosas, mis Amén, amados sí, hermanos. Señor. Por eso te digo, el versículo 19 nos transportamos. Y entonces en el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y en el tiempo que se va a abrir el templo de Dios y la humanidad lo va a ver, es en el tiempo que la humanidad está rechazando, Señor, las tablas del pacto. Está rechazando los 10 mandamientos. Está enseñando a no obedecer la ley de Dios. Ahora esa gente lo va a ver, lo va a mirar. El pastor no va a saber qué hacer, a dónde meter su cabeza. El señor pastor no va a saber a dónde irse ni a dónde meter su cabeza, su nariz, por haber enseñado falsas doctrinas. Y una de ellas es esta, que Dios lo va a ratificar para demostrar al mundo entero que los pastores estaban equivocados. Y ahí está. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que la humanidad vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. No por gusto hace ver el arca del pacto. Ahí está el arca, el gran original, el verdadero. Amén. Aquí fue de madera de acacia, pero esta arca de ahí no lo sabemos de qué material será. Pero dice, no dice solo que se vio el arca, sino dice el arca del pacto. Quiere decir que en su interior tiene las tablas del pacto. Y la predicación que da la gran reforma final que se debe de hacer es precisamente esa. Y la gente se acordará que la voz de la reforma había hablado de esa arca del pacto y que ahora lo están viendo. Entonces será el lloro y el lamento. El lloro y el lamento. Cuando Dios dio su ley, hubo relámpagos, voces y terremoto. Es que la ley de Dios no es cualquier cosa. Señor, es como Dios mismo, es su palabra de Él. Es su ley de Él. Esta ley no es del Papa, nuestra ley no es de algún gobierno mundial. No, es la ley de Dios, del Creador del universo. Así que no estoy hablando de ti, Jonás Atarcusi, porque dice que Jonás Atarcusi es el creador del universo. Imagínense hasta qué título le dan lo que a Dios le corresponde. Eres falso, Jonás. Amén, Acéptalo, Señor. mi hermano, y sálvate. El arca del pacto se veía en el templo. Entonces la gente claramente comprenderá que dentro de eso está la ley de Dios, Amén. las Señor. tablas del pacto, y que jamás habían sido anulados ni terminados, porque es eterno como su autor. Y ahí está. Y hubo relámpagos, igualito que el de allá del pasado. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto. Es que la ley de Dios no es cualquier cosa. Un terremoto y grande granizo en la tierra. Cuando el mundo entero está observando el arca del pacto allá arriba, lo que se les había anunciado como hoy día. En la tierra, ahora en la tierra, para aquellos años ya, en la tierra se lleva a cabo la gran batalla final. La gran batalla final.
Y tiene que ver esta batalla final con esto precisamente, con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, mi apreciado hermano. Ahí está. En la tierra se lleva a cabo. Mostró el Señor las tablas del pacto. Esas tablas que ya le hemos estudiado, por esa razón lo hemos estudiado. Y ahora vemos que esas tablas están ahí en la tierra y enseñaron los pastores lo que los apóstoles no dijeron, haciéndole pasar como que si fueran verdades lo que son mentiras. Y esto es lo que hicieron los pastores. Por eso ahora viene el arca del pacto. Pero en la tierra se está desarrollando una gran persecución. Y esa gran persecución precisamente tiene que ver con la ley de Dios, con los 10 mandamientos de Dios, con las tablas del pacto, que ahora ya la gente lo obedece, lo mira, se recuerda, se da cuenta que no había pasado, que no era verdad lo que los pastores habían dicho. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Lo vamos a dar lectura, mis amados hermanos. Libro de Apocalipsis 12, 17. Amén. ¿Qué es lo que ocurre después en la tierra? Una gran persecución. La bestia y la imagen comienza a perseguir a aquellos que han enseñado los 10 mandamientos, han enseñado la ley de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Aquí está. Le damos lectura, gloria al Señor. Esto Amén. es lo que viene dentro de poco, gloria al Dios. Amén. La palabra escrita dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Aparece el arca del pacto, se abre el templo de Dios en el cielo y los hombres pueden ver el arca del pacto. Se dan cuenta que no había desaparecido, anulado, como habían enseñado los pastores que no eran de Dios. Lo vuelvo a ratificar, 1000 veces lo voy a ratificar. Amén. Son del dragón, la primera bestia como la segunda bestia. La primera bestia más abierto del dragón. Ahí están sus imágenes cargándolo en procesión, abiertamente. Y la segunda bestia más camuflado, pero detrás de ambos está el dragón. Entonces el dragón, dice la Biblia, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia de Dios. Entonces el dragón se llena de ira. Ya Dios les mostró el arca del pacto. Amén. Pero en la tierra se lleva a cabo una gran persecución. Y esa persecución tiene que ver con lo que Dios le mostró. O sea, el arca del pacto, en donde en su interior está la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos. O los mandamientos de Dios. Cuán importante ha sido el estudio de todos estos días que se va, Señor, a concretizar, a completar con lo que hoy día vamos a estudiar esta parte. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién estaba detrás de la primera bestia? El dragón. ¿Quién está detrás de la segunda bestia? El dragón. Y el dragón se llena de ira. Pero ¿cómo sabemos que el dragón se llena de ira? ¿Lo vamos a ver al dragón llenándose de ira? No. Lo que vamos a ver es al dragón por medio de sus siervos,
por medio de su gente, Amén. por medio de sus predicadores. ¿Quiénes son? La primera bestia y la segunda bestia. Es decir, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que ambos rechazan la ley de Dios. Imagínate cómo se cumple. Ambos rechazan la ley de Dios. Entonces el dragón, por medio de ellos, se llena de ira contra la mujer. Porque la mujer, ¿por qué se llena de ira? Porque la mujer predica la ley de Dios. Amén. Y el dragón no quiere que se predique la ley de Dios. Porque ahí hay un mandamiento que a él lo desplaza. Amén, sí, Señor. De cuerpo entero. De que sea él el Dios de este siglo. Señor, porque el pueblo de Dios predica, enseña la ley de Dios. Por eso el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Y entonces se comienza a armar y se va a hacer guerra, o sea, le declara la guerra a este pueblo. Y es precisamente, mis amados hermanos, que Dios necesita hombres por cuyas venas corra la sangre de Juan el Bautista y de Elías. Hombres valientes que digan la verdad aunque los cielos se desploman y estén presentes aquí. Amén. En esta gran persecución que lo va a hacer el dragón. Ahí lo tienes, mi hermano. Mientras que en el otro lado que hemos estado mirando, hemos visto que la gente va a ver, se abre el templo y se ve el arca del pacto. Se veía en el templo. Y lo vas a ver usted, mi hermano querido, que me estás escuchando en este momento. Sea como salvado o sea como perdido, pero lo vas a ver. Sea como salvado o sea como perdido. Sea como que te alegras o sea como que lloras. Amén, sí, Señor. Aquellos que aceptaron la ley de Dios van a estar contentísimos el día más alegre de su día, de su vida. Y aquellos que rechazaron será el día más triste de su vida. Como quisieran retroceder, pero ya no hay tiempo, Señor. Mientras eso ocurre ahí, en la tierra, la gran persecución, el dragón se llena de ira contra la mujer. Y por medio de su gente, la primera bestia, la segunda bestia. Y para eso ya se están juntando. ¿Por qué se han unido las iglesias evangélicas con la católica romana? ¿Por qué se han unido? Casualmente para realizar esto. Nunca, jamás las iglesias evangélicas persiguieron, nunca. Ahora lo van a hacer por primera vez. Pero la iglesia católica romana, él ya está acostumbrado de hacerlo. En su determinado momento. Yo estoy en mi hora. Y dentro de mi hora, Señor, nada podrán hacer. Ni las iglesias evangélicas, ni la iglesia católica romana, ni ninguna otra iglesia. Cuando llega la hora de las tinieblas, entonces habrá llegado la hora de ellos, de las tinieblas. Y entonces comenzarán a actuar y harán esta persecución. Y se fue a hacer guerra. Noten que esta persecución es grande. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer, que es la iglesia de todas las edades, la iglesia verdadera de todas las edades. Ese es el resto que hoy debe salir de los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Alianza Cristiana y Misionera, Movimiento Misionero Mundial, de cualquier otra denominación, israelitas, católicos, de todas tienen la oportunidad de salir y poder formar, Señor, ese resto. Por eso es un llamado que le hago Amén, aquí. gloria a Dios. Dios necesita soldados
necesita hombres valientes, porque Dios tiene en estas congregaciones sus siervos, Amén. Sí, que no estarán de acuerdo con lo que los pastores enseñaron, ni los pastores hicieron con el pueblo. Y vendrán y serán para formar el remanente. Por eso la Biblia dice, Apocalipsis 18:4, dice: salid de ella, pueblo mío. Salgan de ahí. Por eso les invito, sal de la iglesia metodista, sal de la iglesia bautista, sal. Y se va a formar el pueblo remanente. Y ese pueblo remanente, mi apreciado hermano, será perseguido. Amén. Ahí está. Y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese es el resto que salen de las congregaciones. El resto que son la misma familia, del mismo linaje, de todos los tiempos. Amén. Sí, Señor. Ahí lo tienes. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Sí, Señor. Ese es el resto. Amén. Gloria a Dios. No los que rechazan los mandamientos de Dios. Amén. Sí, Señor. Dice los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles mandamientos? Eso que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos en tablas de piedra y que fueron puestos dentro del arca del pacto. Este pueblo remanente, mi apreciado hermano, está por formarse ahora. Por esa razón, y ese es el pueblo que va a ser perseguido. Guarda los mandamientos de Dios. No son los mandamientos de nadie, son los mandamientos de Dios. Y solo hay uno que son los mandamientos de Dios, que ha sido largo desde ayer, te he dado lectura, y que hoy día lo hemos completado. La ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Y aquí dice que este resto guarda los mandamientos de Dios, acepta los mandamientos de Dios, predica los mandamientos de Dios, acepta la ley de Dios. Amén. Aleluya. No los mandamientos de nadie. Así que aquí no puedes distorsionar la palabra de Dios, señor hermano pastor evangélico. No puedes distorsionar la palabra de Dios. Acá dice los mandamientos de Dios. Por eso llevamos el estudio anterior. De Dios. Los mandamientos de Dios. Bien claro lo menciona. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ahora, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo remanente no acepta el testimonio del pastor, Amén. Sí, Señor. ni acepta el testimonio de cualquier hermano. A ver, vamos a escuchar su testimonio del pastor. Yo antes era mundano, estaba tomado a la droga, estaba con el alcohol, era mujeriego, le sacaba la vuelta a mi esposa, etcétera, y etcétera, y etcétera. Para el pueblo remanente no le interesa Amén. ese tipo de testimonio. Amén. Gloria a Dios. Lo que al pueblo remanente le interesa es el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y con esta definición que te doy, vas a entender lo que significa el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria Quiere a Dios. decir la vida de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Quiere decir la doctrina de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir la enseñanza de Jesucristo. Y está en orden jerárquico el versículo. Guarda los mandamientos de Dios. Se refiere a los mandamientos del Padre. Amén. Y tiene el testimonio de Jesucristo, ¿ve? En forma ordenada. Primero el Padre, después el Hijo. Y el Hijo dice, guarda el testimonio. O sea, el remanente tiene verdaderamente la verdadera doctrina. Amén. Gloria a
Eso es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer en la verdadera doctrina. El que tiene la verdadera doctrina tiene el testimonio de Jesucristo. Amén, sí, Señor. Gloria al Señor, mi amado hermano. Por esa razón, ahí lo tenemos. Ahí está. Este es el pueblo que debemos de formarlo. Hermanos evangélicos y hermanos israelitas. No estoy en contra de nadie. Lo único que quiero es zamaquearles para que despierten. Amén. Despiértate tú que duermes, Amén. dijo el apóstol Pablo, para que te alumbre Cristo. Amén. Sí, Mis amados Señor. hermanos, la hora nos ganó, mi apreciado hermano. Lamentablemente la hora nos ganó. Señor, el programa continúa el día de mañana, mi apreciado hermano. Nos despedimos en el nombre del Señor. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.